Preparaos para una inmersión profunda en un caso que ha atormentado a Austin, Texas, durante décadas. Los asesinatos de la tienda de yogurt. Un misterio sin resolver que aún hoy, después de tantos años, nos llena la sangre. El 6 de diciembre de 1991, 4 adolescentes fueron encontradas asesinadas. Dentro de la tienda I Can't Believe It's Yogurt. Pero no fue un simple homicidio. La escena del crimen era un escenario dantesco. He leído los informes policiales. ¿Verdad? Y la verdad es que las descripciones son escalofriantes. 4 chicas jóvenes, desnudas, atadas, con disparos en la cabeza. Y para rematarlo. Y para rematarlo, el local incendiado. Exacto. Puede ser más cruel. Es como si quisieran borrar cualquier rastro, cualquier pista que pudiera llevar a los culpables. Y lo que hace este caso aún más perturbador, bueno, son los indicios. Los indicios. Que sugieren que una de las víctimas, Amy Ayers, la más joven, de tan solo 13 años, podría haber estado viva cuando se inició el incendio. ¿En serio? Su cuerpo no estaba tan afectado por las llamas como los otros. Ya. Y se encontró en una zona separada. Es posible que intentara escapar, que luchara por su vida mientras fuego se extendía por la tienda. Eso apuntan algunas evidencias. La autopsia reveló que Amy tenía quemaduras graves, un paño atado al cuello y 2 disparos en la cabeza, uno de ellos a quemarropa. No quiero ni imaginar el terror que debió sentir a sus últimos momentos. Es horrible. ¿Y qué sabemos de las otras víctimas? ¿Cómo las encontraron? Las otras chicas eran Elisa Thomas y Jennifer Harbison. Ambas de 17 años. Ambas de 17 años y Sarah Harbison de 15. Jennifer y Elisa trabajaban en la tienda y estaban cerrando cuando ocurrió la tragedia. Sarah, la hermana de Jennifer, y su amiga Amy habían ido a la tienda para acompañarlas a casa. Los cuerpos de Sarah y Elisa estaban apilados, Jennifer cerca y, como decíamos, Amy en otro lugar. ¿Y en qué estado se encontraban? ¿Podrían los investigadores obtener alguna pista a partir de la posición de los cuerpos o de las ataduras? Sarah tenía las manos atadas con su propia ropa interior y había sido amordazada. Presentaba además signos de agresión sexual. Jennifer, aunque no estaba atada, tenía las manos a la espalda. Elisa también estaba amordazada y con las manos atadas. La escena del crimen parece indicar una actuación metódica. Casi profesional, ¿lo crees? Sí. Es como si los asesinos tuvieran experiencia en ese tipo de actos. Es una posibilidad que no se puede descartar. El control que ejercieron sobre las víctimas, la forma en que las agriparon, la frialdad con la que actuaron. Todo apunta a alguien con cierta experiencia criminal. Además del horror del asesinato en sí. Claro. Se robaron $540 de la caja registradora. Sí. ¿Crees que el robo fue el móvil principal del crimen o que fue algo secundario? Los investigadores creen que el robo no fue el motivo principal, aunque por supuesto no se puede descartar por completo. La brutalidad del ataque, la forma en que se ensañaron con las chicas. Todo apunta a que había algo más detrás, una rabia, un odio, un deseo de hacer daño que va más allá del simple lucro. Claro, si el objetivo hubiera sido solo el dinero, podrían haberlas maniatado y huido con el botín. ¿Qué se sabe de las primeras hipótesis que barajó la policía? ¿Hubo algún sospechoso principal al principio? Al principio se pensó en Kenneth Allen McDuff, Kenneth Allen McDuff. un conocido asesino en serie que se encontraba en Austin en ese momento. Su historial de crímenes brutales encajaba con el perfil de los asesinatos, ¿no? Sin duda. Sin embargo, las investigaciones posteriores lo descartaron como sospechoso. Su modus operandi no coincidía del todo y además tenía una coartada sólida para la noche de los asesinatos. Entiendo. Entonces, si no fue McDuff, ¿en qué dirección se encaminó la investigación? ¿Hubo alguna otra pista que llamara la atención de los investigadores? Un testimonio que se consideró crucial. Una pareja que salió de la tienda poco antes del cierre. Recordaban haber visto a 2 hombres sentados en una mesa con una actitud sospechosa. Y aproximadamente 1 hora antes del cierre, un hombre pidió usar el baño y se demoró mucho tiempo. La policía sospecha que pudo haber aprovechado para manipular una puerta trasera o facilitando la entrada de los otros 2 hombres y posteriormente la huida de todos ellos. 3 hombres actuando en conjunto. ¿Se llegó a elaborar algún retrato robot a partir de las descripciones de la pareja? Sí, se elaboraron retratos robot y se distribuyeron por toda la ciudad. Se recibieron cientos de llamadas, pero ninguna condujo a la detención de los sospechosos. Desafortunadamente, las descripciones eran bastante vagas y los retratos robot no eran muy precisos. Es frustrante pensar que quizá alguien vio a los culpables, pero no pudo reconocerlos por la falta de detalles. Es una posibilidad. La policía recibió numerosas pistas y confesiones falsas en los años posteriores al crimen, pero ninguna condujo a nada concreto.
La frustración iba en aumento tanto para los investigadores como para las familias de las víctimas, que veían como el caso se enfriaba sin que se hiciera justicia. Hasta que en 1999, 8 años después de los asesinatos, se produjo un giro inesperado en la investigación. Cierto, la policía creyó haber encontrado por fin a los culpables. 4 hombres fueron arrestados: Robert Burns Springsteen Jr., Michael James Scott, Maurice Pierce y Forrest Wilburn. Todos ellos eran adolescentes en el momento del crimen. La esperanza renació para las familias y para una comunidad que ansiaba respuestas. ¿Y qué papel jugó la prueba de ADN en este punto? Era una tecnología relativamente nueva en aquel entonces, ¿verdad? Sí, las pruebas de ADN estaban empezando a utilizarse en la investigación criminal y se convirtieron en la pieza clave del caso. Se realizaron análisis a más de 70 personas, incluidos los 4 sospechosos. Pero los resultados fueron sorprendentes. Sorprendente. Ninguna de las muestras de ADN coincidía con las encontradas en la escena del crimen. Increíble. Entonces, estaban en el camino equivocado. ¿Cómo se explican las detenciones si las pruebas de ADN no coincidían? Esa es la gran pregunta. Los cargos contra Forrest Wilburn se retiraron de inmediato y poco después también se retiraron los cargos contra Maurice Pierce. ¿Y qué hay de Springsteen y Scott? ¿Qué ocurrió con ellos? Springsteen y Scott fueron a juicio, y aquí viene lo más controvertido de este caso. A pesar de la falta de pruebas de ADN que los vincularan al crimen, ambos fueron condenados en 2001 y 2002 respectivamente. Las confesiones que habían realizado durante los interrogatorios fueron la base de la acusación. Espera. Confesiones. Pero si el ADN no coincidía, ¿cómo es posible que se les condenara basándose solo en sus confesiones? Ahí está el quid de la cuestión. Las defensas de Springsteen y Scott alegaron que las confesiones fueron coaccionadas por la policía. Apuntaron a irregularidades en la investigación y a la dudosa reputación de uno de los detectives implicados en el caso, Héctor Polanco. Héctor Polanco. Era el mismo detective que había sido despedido por manipular confesiones en otro caso. Exactamente. Su presencia en el equipo de investigación levantó muchas sospechas y puso en duda la validez de las confesiones de Springsteen y Scott. Madre mía, eso parece un auténtico laberinto. Confesiones dudosas, pruebas de ADN que no cuadran, un detective con un pasado oscuro. ¿Y qué ocurrió después de las condenas? Las apelaciones no se hicieron esperar. El caso dio un nuevo giro cuando el Tribunal de Apelaciones de Texas anuló la condena de Springsteen en 2006. Argumentaron que no tuvo un juicio justo debido a las irregularidades en la investigación y a la posible coacción durante los interrogatorios. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó restablecer la condena en 2007. ¿Y el caso de Scott? Siguió un camino similar. Sí, el caso de Scott también se vio afectado por las dudas sobre la validez de su confesión y la falta de pruebas concluyentes. Finalmente, los cargos en su contra también fueron desestimados en 2009. Después de casi 2 décadas, de nuevo sin culpables. ¿Qué ocurrió con Maurice Pierce después de que se retiraran los cargos en su contra? La historia de Maurice Pierce es trágica. En 2010 murió en un enfrentamiento con la policía durante un control de tráfico. Un final terrible para un hombre que siempre mantuvo su inocencia. Y la investigación. ¿Se ha avanzado algo desde entonces? El caso sigue abierto, aunque clasificado como caso frío. La unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Austin continúa revisando la evidencia con la esperanza de que la tecnología moderna pueda arrojar nueva luz sobre lo sucedido. Se han realizado nuevas pruebas de ADN con las técnicas más avanzadas. Se están utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la genealogía genética, una técnica que ha demostrado ser útil en la resolución de casos sin resolver en los últimos años. ¿Existe alguna esperanza de que algún día se identifique a los culpables? La esperanza nunca se pierde. Los avances científicos y la perseverancia de los investigadores podrían, algún día, dar a las familias de las víctimas la paz que tanto anhelan. Y mientras tanto, el misterio de los asesinatos de la tienda de yogur sigue sin resolverse. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la justicia y la búsqueda incansable de la verdad. Es cierto, la investigación de este caso estuvo plagada de irregularidades. ¿Verdad? Desde las confesiones supuestamente coaccionadas, Sí. hasta la participación de un detective con un historial cuestionable. Es descorazonador pensar que estos errores pudieron haber impedido que se hiciera justicia. Sin duda, el caso del detective Polanco es paradigmático. Su historial de manipulación de confesiones en otros casos arroja una sombra de duda sobre todo el proceso. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la integridad de una investigación cuando se utilizan métodos tan cuestionables? Es una pregunta inquietante. Y lo más preocupante es que las consecuencias de estos errores no solo afectan a los sospechosos, sino también a las familias de las víctimas. Por supuesto. Para las familias de Amy, Elisa, Jennifer y Sarah, la liberación de Springsteen y Scott
a pesar de haber sido condenados, supuso una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, el alivio de que no se hubiera cometido una injusticia al condenar a inocentes, pero por otro, la frustración de que los verdaderos culpables siguieran libres sin pagar por su crimen. Y la herida de la pérdida, que nunca cicatriza del todo, se reabre con cada nuevo giro del caso. Es inevitable, y en este caso, la herida se agravó con la muerte de Maurice Pierce en un enfrentamiento con la policía en 2010. Otro capítulo trágico en esta historia ya de por sí desgarradora. Se aclararon las circunstancias de su muerte. ¿Fue un caso de brutalidad policial o hubo algún otro factor que desencadenó el enfrentamiento? Los detalles del incidente siguen siendo confusos. Hubo versiones contradictorias y la investigación no llegó a conclusiones definitivas. Lo que sí es cierto es que su muerte añadió otra capa de complejidad y dolor a este caso, dejando a su familia y la comunidad con más preguntas que respuestas. Hablando de la comunidad, ¿cómo afectaron estos asesinatos a la ciudad de Austin? Generó un clima de miedo e inseguridad. Sin duda, un crimen de esta magnitud, con tanta hazaña y sin resolver, deja una huella profunda en la psique colectiva. La gente se siente vulnerable, consciente de que la violencia puede irrumpir en sus vidas en cualquier momento y en cualquier lugar. Sobre todo cuando los responsables no son capturados ni llevados ante la justicia. Exacto. La impunidad genera desconfianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para proteger a los ciudadanos. En este caso, la sombra de la duda se extendió a la policía, a los fiscales, a todo el proceso judicial. ¿Crees que este caso contribuyó a la percepción de que la justicia es selectiva, que no se aplica por igual a todos? Es difícil saberlo con certeza, pero no sería descabellado pensar que un caso como este, con sus errores y controversias, haya alimentado esa percepción. La justicia debe ser ciega, imparcial, pero cuando se producen fallos tan clamorosos, la confianza en el sistema se tambalea. Volviendo a la investigación, mencionaste que el caso sigue abierto, aunque clasificado como caso frío. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué posibilidades reales hay de que se resuelva después de tantos años? Caso frío no significa que se haya abandonado la investigación, sino que se encuentra en una fase de menor actividad. Los recursos se destinan a casos más recientes, con más posibilidades de éxito, pero la unidad de casos sin resolver sigue revisando la evidencia periódicamente, buscando nuevas pistas, nuevas perspectivas. Y con la tecnología actual, con los avances en análisis de ADN, no hay más posibilidades de encontrar al culpable. Las nuevas tecnologías ofrecen, sin duda, nuevas oportunidades. Las pruebas de ADN se han refinado enormemente en las últimas décadas, y técnicas como la genealogía genética, que permite rastrear el árbol genealógico a través del ADN, han resuelto casos que parecían imposibles. Se está utilizando la genealogía genética en el caso de la tienda de yogurt. Sí, la policía de Austin está explorando todas las opciones, incluyendo la genealogía genética. La esperanza es que el ADN encontrado en la escena del crimen pueda coincidir con algún familiar lejano de los asesinos, lo que permitiría estrechar el cerco y, con un poco de suerte, identificarlos. Sería un avance extraordinario. ¿Y qué pasa con las familias de las víctimas? Siguen colaborando con la policía. Confían en que algún día se haga justicia. Las familias nunca han perdido la esperanza. Han luchado incansablemente para mantener vivo el caso, para que no caiga en el olvido. Siguen colaborando con la policía, aportando información, revisando viejas pistas, cualquier cosa que pueda ayudar a encontrar a los culpables. Es admirable su determinación, su valentía para seguir luchando después de tanto tiempo, después de tanto dolor. Es la fuerza del amor, el deseo de honrar la memoria de sus hijas y la necesidad de obtener respuestas, de saber qué ocurrió realmente aquella noche fatídica. Además de la investigación policial, este caso ha generado mucho interés en el ámbito periodístico y literario, ¿verdad? He leído que se han escrito libros y se han realizado documentales que analizan el caso desde diferentes perspectivas. Es cierto, el caso de la tienda de yogurt ha cautivado la imaginación del público, no solo en Austin, sino en todo el país. Libros como Who Killed These Girls? Cold Case, The Yogurt Shop Murders de Beverly Lowry o Murdered Innocents de Corey Mitchell exploran las complejidades del caso, las fallas en la investigación y el impacto en las familias y en la comunidad. También hay documentales que ofrecen nuevas perspectivas y analizan las diferentes teorías sobre los culpables y sus motivaciones. Es interesante cómo un caso así puede generar tantas interpretaciones, tantas especulaciones. ¿Crees que toda esa atención mediática ha ayudado a la investigación o, por el contrario, la ha perjudicado al crear ruido y confusión? Es un arma de doble filo. Por un lado, la atención mediática puede ser beneficiosa porque mantiene vivo el caso en la memoria del público, lo que puede ayudar a que surjan nuevas pistas o testigos. Pero por otro lado, también puede generar especulaciones infundadas, teorías conspirativas y una presión mediática que puede interferir con la investigación. Es importante encontrar un equilibrio, separar la información rigurosa de la especulación sensacionalista. Sin duda, la búsqueda de la verdad debe basarse en evidencias sólidas, no en conjeturas o rumores. Y mientras la verdad sigue oculta,
La memoria de Amy, Eliza, Jennifer y Sarah se mantiene viva, no solo en el recuerdo de sus familias y amigos, sino en la conciencia de una comunidad que no olvida y que sigue buscando respuestas. Es desgarrador pensar que han pasado tantos años y las familias siguen sin saber quién les arrebató a sus hijas. Es una tragedia. Sin saber qué les ocurrió realmente aquella noche en la tienda de yogur. Marca a toda una comunidad. Y aunque el tiempo pase, la herida sigue abierta, esperando una respuesta, una explicación que pueda aliviar el dolor. ¿Crees que algún día se encontrará al culpable o los culpables de este crimen? Es posible que después de tanto tiempo el caso se resuelva y se haga justicia. La esperanza es lo último que se pierde. Y aunque parezca improbable, la historia nos ha enseñado que, a veces, incluso los casos más complejos, los que parecen imposibles de resolver, dan un giro inesperado. Un nuevo testigo, una nueva prueba, una nueva tecnología. Cualquier cosa puede cambiar el curso de la investigación. La ciencia forense avanza a pasos agigantados. ¿Quién sabe qué nuevas técnicas se desarrollarán en los próximos años? ¿Qué nuevas posibilidades se abrirán para analizar la evidencia y encontrar respuestas? Es cierto, la genealogía genética, por ejemplo, ha demostrado ser una herramienta poderosa para resolver casos antiguos. Quizá en un futuro no muy lejano, una nueva técnica nos permita analizar las muestras de ADN con mayor precisión, encontrar coincidencias que hasta ahora no se han detectado y finalmente identificar a los responsables de este horrible crimen. Sería un gran avance, no solo para las familias de las víctimas, sino para toda la sociedad. Demostraría que la justicia, aunque a veces sea lenta e imperfecta, puede llegar. Sin duda. La resolución de este caso después de tantos años sería un triunfo para la justicia y un mensaje de esperanza para todos aquellos que luchan contra la impunidad. Mientras esperamos ese momento, es importante mantener viva la memoria de Amy, Eliza, Jennifer y Sarah. Recordar sus nombres, sus rostros, sus historias. Honrar sus vidas y no permitir que este crimen caiga en el olvido. Y si alguien tiene información, por pequeña que parezca, que no dude en compartirla con la policía. Cualquier detalle, cualquier recuerdo puede ser la pieza que falta para completar el rompecabezas. A veces, la clave para resolver un misterio se encuentra en el lugar más inesperado. Una conversación, una fotografía, un objeto. Cualquier cosa puede desencadenar una cadena de eventos que lleve a la verdad. La verdad es lo que todos buscamos. La verdad para las